Resolvamos ahora este factor a través de la interpolación. Debemos de recordar que nosotros buscaremos en nuestras tablas siempre en el porcentaje del 2.5% un valor que esté arriba y uno que esté abajo de este valor para n que hemos encontrado. Así tenemos el valor para 90 y para 95. Graficándolo y obtenemos nuestro triángulo. Así decimos que el A base es igual a 5 y nuestro B es igual a 0.00039. Ahora, podemos tomar cualquiera de los dos triángulos que se pueden observar. Podemos tomar el de arriba o el de abajo y como ya hemos visto en clases anteriores, llegamos al mismo resultado. En esta ocasión, tomaremos el superior. Por lo tanto, nuestro A' sería y menos 90 y nuestro B' sería de 0.0003. Por semejanza de triángulos, tenemos que A' es igual a A por B' sobre B. Sustituyendo datos, A' dijimos que era igual a este valor de y menos 90. Entonces, todo eso es igual a 5 por 0.0003 entre 0.00039, dándonos un valor de y de 93.85. Recordemos que si la tasa efectiva la estamos manejando en meses, nuestro resultado será exactamente en meses. Por lo tanto, si nosotros queremos convertirlo a años, recordemos que un año tiene exactamente 12 meses. Lo dividimos entre 12 y eso nos da 7.82 años. Nuestra conclusión sería que para calcular una cantidad de $45,000 si una persona deposita 1.700 anuales o su equivalente 123.23 mensuales, se necesita 7.82 años o 93.85 meses. Todo esto utilizando una TEMAR del 2.5% mensual. Veamos ahora el ejemplo 4 y nos dice, determina el valor de X que se encuentra al inicio del año 6. Hay que tener presente el inicio y el final de un periodo. El inicio de un periodo queda siempre un periodo antes, puesto que las cantidades se dan de fin de periodo. Por ejemplo, el final del año 6 cae en 6 y el inicio del año 6 cae en 5. Esto es solo un pequeño recordatorio. Continuemos la lectura y dice, y final del año 11. Ahí tenemos el segundo valor de X. Equivalente, o sea, esos dos valores de X son equivalentes a una serie de ingresos de $10,000 ahora que disminuirán periódicamente $500 hasta el final del año 5. De ahí aumentarán periódicamente a una proporción constante del 25% hasta el final del año 11. Y nos dice que consideremos una tasa de rendimiento del 25%. Como no nos dan el tipo de capitalización, nosotros asumimos que es una capitalización anual, por lo tanto trabajaremos en años y decimos que costos equivalentes a ingresos para que mantengamos la equivalencia. Nos dijeron que el primer desembolso de X se da al inicio del año 6, por lo tanto exactamente cae en 5 y al final del año 11. Entonces, estos dos datos son equivalentes a $10,000 de ingresos ahora que van disminuyendo $500 hasta el final del año 5. Y de ese momento aumentan en una proporción del 25%. Así como está, no nos funciona, porque nosotros necesitamos saber en qué punto exacto lo vamos a cortar para poder hacer la equivalencia en un mismo punto. Entonces, nosotros debemos de comprender cuál sería nuestro A base para este gradiente geométrico o cuál es el primer desembolso de ese gradiente geométrico. Esto es fácil, puesto que nosotros conocemos cómo se pueden descomponer los gradientes aritméticos y los gradientes geométricos. Así tenemos que
El primer desembolso es de 10,000 y como me dicen, como pueden ver ustedes arriba, me dicen que hay una disminución de $500. Por lo tanto, el segundo desembolso sería 9,500, el siguiente 9,000, 8,500 y así sucesivamente hasta el año 5 que caen $7,500. De ahí hay una proporción de aumento del 25%, significa que van a ser los 7,500 más los 7,500 por 0.25 o 7,500 por 1.25 que nos va a dar un dato de 9,375. El siguiente dato del gradiente geométrico es 9,375 por 1.25 y así obtenemos los 11,718.75. Y si nosotros vamos multiplicando cada uno de estos datos por 1.25, vamos a ir obteniendo cómo se descompone este gradiente geométrico. Ahora sí, nosotros podemos trabajar tal cual está esta gráfica y llevarlo todo, cada uno de esos flujos a un punto en específico, o lo podemos trabajar como un gradiente. Pero antes de eso yo quiero recordarles a ustedes que también lo pudimos haber resuelto a través de las fórmulas que nos dan de cómo se descompone el gradiente geométrico, que vamos a llegar exactamente al mismo valor. Para conocer ese último valor, también dentro de sus fórmulas, ustedes tienen una fórmula que me dice que el gradiente es igual al último desembolso menos el desembolso inicial entre el periodo del último desembolso menos el periodo del primer desembolso. Pero como no son desembolsos, y nosotros sabemos que esos son ingresos. Por lo tanto, sustituimos datos y decimos que esa disminución de $500 es igual el último desembolso o ingreso, perdón, que es en 5 menos los 10,000, que es el primer desembolso. Todo eso sobre 5, que es el último periodo, menos el periodo del primer desembolso. Entonces, esto es 0. Despejando y, tenemos que I sub 5 es igual a 7,500. Como ustedes podrán observar, como lo hagamos, siempre llegamos al mismo resultado. Por lo tanto, si tenemos 7,500, multiplicamos por 1.25 y nos da 9,375. Así, nosotros ya hemos partido esos dos gradientes. Si tenemos un gradiente geométrico y un gradiente aritmético, perfectamente, y ahora sí los podemos trabajar. Entonces, vamos a llevar todos los flujos a un mismo punto. En este caso yo he colocado que los vamos a llevar al punto 5, aunque ustedes lo pueden llevar al punto 11 o hasta allá, que es el punto 0. Esa será decisión de ustedes. Desde mi punto de vista, ahí es donde convergen la mayor parte de flujos y me va a tener menor cantidad de factores involucrados, por lo tanto el sesgo va a ser mucho menor. Pero usted puede decidir y siempre será válida su respuesta si usted decide llevarlos a otro punto. Ok, establezcamos el modelo matemático y decimos que el primer gradiente lo volvemos a una serie anual uniforme y lo llevamos hacia el futuro, que sería el multiplicado S a base menos G, factor de A dado G, para un I y para un N, se multiplica por F dado A para un I, para un N. Entonces, eso lo que hace es llevarlo al futuro inmediato, asumiendo que Sn es igual o es equivalente a todo el periodo del gradiente aritmético. Ahora, le sumamos el gradiente geométrico traído al presente. Recordemos que el presente inmediato para este gradiente geométrico cae en 5. Entonces ya no necesitamos colocar otro factor. Y como la tasa de crecimiento es igual a la TEMAR, tenemos una fórmula simplificada. Entonces ya el primer valor de X lo tenemos en el punto 5 y el otro lo traemos a 5. Así, sustituyendo datos, como pueden observar,
El gradiente aritmético tiene 6 flujos, por eso n es igual a 6. Hay varias formas de hacerlo. Ustedes pueden decir 5 menos 1, que sería el inicio del gradiente, quedaría siempre 6, o contamos el número de flujos que tiene ese gradiente aritmético. Y el futuro inmediato, que es el mismo periodo para 6 periodos, y así obtenemos en el futuro. Y el gradiente geométrico que tenemos acá, con esta fórmula que está aquí abajo, nosotros podemos traerlo al presente inmediato. Veamos cómo es eso. Esta es la que me convierte el gradiente aritmético en una serie anual uniforme, y esto es la que me lo lleva al futuro inmediato en 5. Esta es la fórmula que me trae al presente el gradiente geométrico presente inmediato que cae en el punto 5. Ya sabemos que el primer x está en 5, por lo tanto, solamente utilizamos el factor para esta última x. Entonces, gráficamente, hace eso. Esa fórmula lo trae al presente. El primer x ya está en 5 y con la otra nosotros lo traemos. Así tenemos todos los flujos en 5 y ahí podemos, teniendo todos en el mismo punto del tiempo, podemos hacer todas las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división. Ahora sí, metiendo datos a la fórmula y buscando los otros en tablas, tenemos esos resultados. Despejamos x de ahí y tenemos que x es igual a 116.524.58. Entonces nuestra conclusión será que el valor de x es de 116.524.58, evaluado con una TEMAR del 25% anual y un periodo de estudio de 11 años. Veamos ahora el ejemplo 5. Considerando un tiempo de evaluación de 5 años y una tasa de interés del 15%, como no observamos que nos dan el tipo de capitalización, nosotros asumimos que esta capitalización es anual. Por lo tanto, vamos a trabajar nuestros periodos en años. Y como ya nos dicen que el tiempo de evaluación es 5, nosotros colocamos nuestra línea de tiempo para 5. Y nos piden que determinemos la serie uniforme equivalente de una inversión que estima los siguientes flujos de efectivo. Inversión inicial de $15,000 e implementación de $3,000. Recordemos que implementamos al inicio, al igual que la inversión. Por lo tanto, estos dos flujos los volvemos uno solo y tenemos un valor inicial de $18,000. Costos de operación de $5,000 anuales e ingresos operativos de $20,000 que decrecen anualmente una proporción del 15%. Ahí ustedes van a decir, bueno, pero es el mismo, la misma tasa o la TEMAR equivale al mismo decrecimiento. Pero por eso, porque es un decrecimiento, o sea, es un gradiente negativo o decreciente, no utilizamos ningún factor o alguna fórmula reducida, sino que utilizamos la común. Ahora, nosotros lo que queremos es volver todos estos flujos que están a la derecha, volverlos una serie equivalente. Entonces, vamos a llevar todos los flujos a un mismo punto, que básicamente, como lo que nos pide es esa serie equivalente, vamos a volverlos todos una serie que va a ir desde 1 hasta 5. Entonces, el planteamiento es sencillo, costos menos ingresos, y ahí cuando nosotros descontamos a los ingresos los costos, o viceversa, tenemos un flujo de efectivo neto. Así, teniendo el planteamiento, como ya mencionamos, costos menos ingresos, tenemos que nuestro equivalente es igual a los $18,000, los convertimos a una serie equivalente de 5, por lo tanto lo multiplicamos por el factor A dado P para el 15% para N5,
más los $5,000, que eso es ya una serie de 1 a 5, por lo tanto no hay que multiplicarlo por nada, simplemente lo sumamos como otro costo más y le disminuimos los ingresos. Como esta fórmula que nosotros tenemos para un gradiente decreciente, lo que hace es traerlo al presente inmediato y sabemos que el presente inmediato caerá hasta el punto 0. Entonces, el presente inmediato cae al inicio, por lo tanto lo tenemos que distribuir a una serie y utilizamos o lo multiplicamos todo ese valor por el factor A dado P para 15%, 5. Como ustedes observarán, tenemos el mismo factor aquí y en los costos. Por lo tanto, nosotros perfectamente podemos hacer factor común y unir esos dos, aunque uno es positivo y otro es negativo. Eso nos dará una resta, luego lo multiplicamos y hacemos las conversiones matemáticas necesarias. Resolviendo toda esta ecuación, tenemos que nuestro A equivalente es igual a menos 5.130.95. Es importante ver el signo negativo, porque este signo negativo lo que significa es que la asunción que nosotros hemos dado al inicio, que ese A equivalente era costos, no es un costo, sino que es un ingreso. Por lo tanto, la conclusión sería que la serie uniforme equivalente requerida son ingresos anuales de 5.130.95, evaluado con una TEMAR del 15% y un tiempo de estudio de 5 años. Con esto damos por terminada la clase. Hasta la próxima.